Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. En semanas anteriores tuvimos una primera experiencia acerca de diálogo con distintas posiciones. Empezamos planteando la necesidad del diálogo, qué se debía de abordar en el diálogo y quiénes debían de participar en un diálogo en Nicaragua para resolver la situación del país. En esta ocasión vamos a hacer una segunda edición sobre este tema, o más bien sobre este ejercicio de diálogo. De momento, por razones de trabajo, Adolfo Hurtado, sociólogo, no se encuentra con nosotros, se va a unir a nuestro programa, nos anunció que está apurándose para poderse unir al programa y poder dar sus aportes a esta edición. Pero sí están con nosotros Manuel Espinosa Jarquín, analista, y Humberto Avilés Bermúdez, también analista, ambos para tocar temas relativos a la solución o los posibles escenarios de solución a la situación del país. Gracias por estar con nosotros. Como decimos, Adolfo va a estar, esperamos pronto ya integrándose con nosotros. Empecemos por aquí, pues, por este tema, ¿no? Me parece que lo más importante sería plantear cuál es la situación que tenemos en este momento en el país. Porque, es decir, ciertamente el gobierno, al despejar las principales vías que estaban trancadas, especialmente en Carazo, en León, en Masaya y en la zona de Chontales, logró permitir la circulación de personas con mayor libertad. Eso empezó, según el gobierno, a normalizar la situación. Hoy el gobierno habla de normalidad, pero a mí me parece que es una normalidad relativa por cuanto los eventos que llevaron a la situación de abril, mayo, junio especialmente, todavía continúan pendientes de solución. El diálogo que se suspendió a finales de mayo, inicios de junio, o a mediados de junio más bien, el diálogo nacional que se suspendió a mediados de junio, por parte de la Alianza Cívica que se levantó del diálogo y dijo que no continuaba, pues continúen pendientes, eso siguen pendientes, está en stand-by. Pero no hay visos, por ejemplo, de que el diálogo se reanude en los próximos días. Por lo menos no hay esas lecturas en lo que se aparenta la situación. No sé ustedes cómo miran las cosas ahorita. Creo que hay una cosa que debe estar clara para poder conversar respecto al diálogo sí, diálogo no. Creo que ha quedado claramente expresado por vos, Néstor, que la alianza cívica de padres desconocidos oficialmente, porque nadie quiere suscribir la partida de nacimiento, salvo excepciones oficiosas, ¿verdad? La alianza cívica, lo decías antes en la introducción, se levantó el diálogo unilateralmente, de un diálogo que no está de más recordar, fue convocado por el gobierno, que le pidió en su día a la conferencia episcopal que actuara como mediador y testigo. Entonces, a posteriori de esa salida unilateral de la alianza cívica, de origen sin identificar con precisión, de dudosa legitimidad, si de alianza, voy a remitirme al nombre que escogió la propia alianza, ¿no? Alianza Cívica por la justicia, la democracia y la paz también. La justicia y la democracia. Entonces sí, incluía lo de la paz. Creo que la paz no. Entonces, cabría preguntarle, no es el caso, pero ya que lo abordamos, ¿de qué democracia estamos hablando? En términos democráticos, ¿quién eligió mediante procesos democráticos a
las instancias representadas en esa alianza cívica, que luego yo no estoy claro, no sé si la ciudadanía nicaragüense está meridianamente clara de cuáles son las diferencias, si son lo mismo, lo que se sigue llamando Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y una unidad nicaragüense azul y blanco. Porque vemos que se repiten, hay dos figuras públicas desde el primer momento del diálogo que se repiten en ambas instancias, Carlos Tunneman Bernay y Juan Sebastián Chamorro, con fugaces apariciones en un lado y en otro de Azalia Solís Román, ¿no? Y después hay una rotación incesante hasta la fecha de una serie de rostros que uno no termina de identificar bien. Entonces, insisto, la idea, si la alianza cívica se levantó unilateralmente del diálogo, lo rompió, salió del diálogo. No estoy entrando en las razones alegadas en ese momento. Y tengo entendido, corríjanme si me equivoco, que con posterioridad, a través de la conferencia episcopal, solicitaron una respuesta al presidente de la República de la celebración del diálogo, que por lo visto están todavía esperando. No sé por qué siguen esperando, porque hasta donde yo tengo entendido también, y es públicamente, el presidente de la República, al menos en 2 ocasiones, posiblemente en alguna más, ha dicho que ese tipo de diálogo, creo que el 19 de julio comenzó a decirlo en el discurso del aniversario 39 de la Revolución, la conferencia episcopal, en tanto que mediadora, lo de testigo es lo de menos para los efectos del caso, pues había dejado de comportarse o de actuar como lo que se tiene entendido en un proceso de diálogo que debe de ser una función mediadora, y luego lo ha reiterado en un par de ocasiones más al concluir las marchas de las multitudes que apoyan la permanencia del gobierno, y por tanto el que siga la marcha institucional prevista en la Constitución Política conforme al mandato constitucional y el mandato emanado de las últimas elecciones generales, ¿no? Entonces yo creo que es importante sentar esas bases, ¿no? De quién rompió el diálogo, el cómo y el por qué, esos son otros detalles. Sí, esa narración cronológica, de hecho, efectivamente, pero, es decir, yo lo que digo es, en este momento tenemos al menos 2 temas. Este es el tema de las reformas a la seguridad social que deben de hacerse sí o sí, porque eso es sí o sí, ahí no hay vuelta de hoja. Se tiene que reformar de alguna manera la seguridad social para que no vaya al descalabro total. ¿Ah? Y eso debe de ser, me parece a mí, no solamente técnicamente elaborada, sino que además debería de contar con una amplia consulta entre los sectores que están involucrados en la seguridad social, que incluye a los jóvenes que actualmente no están en la población económicamente activa, pero que van a entrar a la población económicamente activa, ¿no? Y debe de incluir también a los jubilados. Obviamente, pues. Aparte de trabajadores, empleadores. Desafortunadamente, etcétera, ¿no? Los jubilados, Néstor, a propósito de que lo ha mencionado, y el rol imprescindible para efectos de cualquier reforma de la seguridad social, han sufrido la pérdida física de su presidente, don Porfirio, que falleció la semana pasada. Pero bueno, es una organización y tiene ya una línea de trabajo. Tiene una institucionalidad que debe de funcionar. Sí. Que a efectos del diálogo no es el caso ni de la Alianza Cívica, ni la... No, ni, por eso, ni pero yo estoy planteando más bien el tema, ese es un tema. Y el otro tema es el tema de el sistema electoral nicaragüense que, de acuerdo con un acuerdo entre el gobierno y la Organización de Estados Americanos, se estaba trabajando una ruta y un paso a paso para llegar a eventuales reformas en el sistema electoral nicaragüense. Esos son 2 temas que están en pendiente. Pueden haber muchos más, pero en pendiente están esos 2, principalmente. Pues es que yo creo que desafortunadamente
esos temas van a seguir en pendiente, como decís vos, porque el acuerdo suscrito por el gobierno de Nicaragua, legítimamente constituido, y la Organización de Estados Americanos, a los efectos de una reforma electoral derivada de las observaciones hechas por la propia Organización de Estados Americanos en las elecciones del 2016, y en el marco constitucionalmente previsto, ya incluso había arrancado el diálogo, el famoso diálogo unilateralmente roto por la Alianza Cívica, y se había hecho público el cronograma para los efectos de esa reforma electoral. Entonces se vio roto. Además, habría que preguntarle al señor Almagro, ¿ya?, que dio un viraje de 360 grados, que en ese momento, cuando se suscribió el pacto o el acuerdo concreto para iniciar las reformas electorales, conforme a lo establecido en los cánones democráticamente aceptados a nivel internacional, decía que había que hacer reformas electorales necesarias para un proceso electoral limpio y justo y transparente, ¿ya?, en el marco de la Constitución política. Yo tengo entendido, y repito, que Almagro, en tanto que secretario general de la Organización de Estados Americanos, cambió su discurso, ya no opina lo mismo, y ahora se dedica a prestar oídos a personas de dudosa legitimidad en cualquier proceso de diálogo que tenga que abordar la situación de Nicaragua entre nicaragüenses. Eso es muy importante. No es en el seno de la Organización de Estados Americanos, tampoco en el seno de la Organización de Naciones Unidas, donde el tema lo impuso Estados Unidos, eso quedó clarísimo. Ya la saliente embajadora norteamericana en Naciones Unidas, la señora Haley, se salió con la suya pírricamente, tristemente. En el Consejo de Seguridad no le dejaron pasar el tema, tanto China como Rusia, miembros permanentes, manifestaron muy claramente su posición diciendo que Nicaragua no significaba una amenaza para la estabilidad y la paz internacionales, que era el argumento disque justificativo de poner sobre el tapete o sobre la agenda del Consejo de Seguridad el tema de la situación en Nicaragua. Insisto, no es en las instancias regionales, es en las instancias nacionales donde unilateralmente el diálogo entablado fue roto por la Alianza Cívica, cuya legitimidad sigue sin demostrar, ¿verdad?, es en Nicaragua donde se tienen que dar las condiciones para que se reanude el diálogo. El gobierno está haciendo su labor, la que le corresponde. Las instituciones de gobierno no han dejado de funcionar. Normalidad más, normalidad menos, si me hago eco de tu opinión. De que dice el gobierno que es normalidad. Bueno, no solamente dice el gobierno, hay gente que puede vivir en mayor o menor medida. Sí, pero yo lo que te digo es que hay una normalidad relativa por cuanto el ambiente de protesta continúa. Sí. Los temas están en pendiente todavía de abordarse. Entonces eso no nos lleva a una normalidad plena, total, absoluta. Que hoy es posible caminar por las calles a cualquier hora, sí es posible. Que hoy no te vas a encontrar un tranque en un lugar donde no te van a, lo menos no te van a dejar pasar. Eso efectivamente no existe. Sí, que hay variantes en la posición, en la presunta posición de alianzas o unidades de dudosa legitimidad en el mejor de los casos. Sí, ahora insisten en el diálogo. ¿Sobre la base de qué? O sea, van a llegar al diálogo una vez más para insultar a las autoridades institucionalmente. Pero yo no diría insultar, pues, porque la verdad es que más que insultar, el gran problema del diálogo es que se llegó al diálogo, por lo menos la alianza llegó al diálogo para decir que ese no era diálogo, que eso era la mesa de rendición del gobierno. Entonces, ya por ahí eso estaba listo y servido, me parece. Echaron por la borda el esfuerzo y la oportunidad que tuvieron de sentar por voluntad propia del gobierno, aprovechar esa iniciativa, ¿ya?, y dialogar. Y salieron con una agenda disparatada de 40 páginas, fuera de toda perspectiva realista. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son las condiciones? Yo no estoy diciendo que no sea necesario protestar. Y aquí se sigue diciendo que han sido unos niveles de protesta pacífica. No tiene sentido a estas alturas, a 6 meses de situación no resuelta, estar hablando
del carácter pacífico de una protesta que nunca fue protesta. Empezando, díganme, o demuéstrenme, o demostrémonos en qué lugar del mundo un tranque, de cualquiera de los que se dio en este país, ¿ya?, tiene carácter pacífico. Que era con mortero. O sea, destruir las calles para hacer barricadas, por referirme a los tranques urbanos. Ya no estoy diciendo a la interrupción de las carreteras o al secuestro al que estuvieron sometidos transportistas internacionales, ¿ya?, de todos los países centroamericanos durante más de 90 días. Y las instancias internacionales para esos efectos, muy bien, gracias. Todo el mundo vio cómo la CIDH, con la tal comisión de verificación y seguimiento nacida de las entrañas de ese diálogo, llegaron a Carazo, donde era más crítico el tema de los tranques y del transporte internacional atascado por la cercanía, sobre todo con la frontera sur de Nicaragua, y parte sin novedad, muy bien, gracias. Fueron como el señor Carlos Avilés, si mal no recuerdo, ¿ya?, y no se interesaron. Y la situación de los tranques no se resolvió hasta que el gobierno se vio obligado, en mi opinión obviamente, a recurrir a la fuerza institucionalmente establecida para destrabar esa situación. Ok, vamos a hacer pausa. Me está pidiendo producción una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Pregunto, ¿hay temas por resolver? Bueno, gracias de nuevo, ¿verdad?, por invitarnos al programa. Aprovechar que soltó la guitarra, Humberto. No, sí, trajo como 300 páginas, un volumen de todo el libro blanco de golpe. Para hacer más este programa, habría que preguntarse, porque hablar de diálogo es como dotar a los golpistas de oxígeno que ellos necesitan para no morirse más rápido de lo que ya están, ¿verdad? No es triunfalismo, ¿verdad? El requerimiento analítico, pues, toca hoy tocar ese tema de diálogo, pero yo preguntaría, ¿diálogo con quién? O sea, vos podés dialogar con alguien que va camino al cementerio, políticamente hablando, ¿verdad? Ellos necesitan un diálogo para constituirse políticamente en este país, porque ellos nacieron, vamos a decir, de la nada, que son esos rostros difusos que menciona Humberto hace un momento atrás. ¿Y qué vas a hablar en el diálogo? Presentaron ellos temas de carácter importante para el desarrollo y el futuro estratégico de este país durante la primera intentona de esa burda farsa de diálogo que montaron. Entonces, diálogo hasta en estos momentos de normalidad que yo subrayo sí existe en el país, ¿verdad? Con ellos no es el momento, o sea, el momento de normalidad, el momento de investigación, el momento de la aplicación de la ley, ¿verdad? No les facilita a ellos su invento de diálogo. Ellos tocan el tema del diálogo por mantenerse en la visual de la política nacional. No tienen ellos un sustento más que el financiamiento que están recibiendo para mantenerse, diríamos nosotros, en el cuadrilátero político. Están más que divididos, autodesprestigiados. Sobre todo por los últimos videos que salieron a la luz del obispo Báez y el de ayer reciente del pingüino, Jaime Arellano, ¿verdad? Eso lo lleva a un autodesprestigio que lo saca y a los participantes del diálogo y a los famosos
mediadores, que tampoco pudieron cumplir con ese papel. Entonces, me parece, y estoy plenamente convencido, que ese tema de diálogo no pertenece a los momentos de normalidad, de esfuerzos de normalidad que está haciendo el gobierno y el pueblo, y que el pueblo lo necesita, mucho menos ahorita en una curva de meses en que la cultura nicaragüense se llena más de, vamos a decir, marianismo, ¿verdad? Y de aires navideños. Celebraciones religiosas. Sí, no encaja. Las pretensiones políticas que ellos quisieran tener, el nivel de protagonismo que ellos quisieran tener, no encajan con la situación actual. Es más, el turismo que fue el más afectado. Esta es una recuperación inimaginable para ellos, incomprensible para ellos. Pero si no nos sentamos nosotros a ver la realidad económica de que se ha recuperado, no vamos a entender la normalidad. Hay una normalidad en seguridad ciudadana, como bien vos decías, podemos caminar a altas horas de la noche, ¿verdad? La mayoría de delincuentes y vandálicos andan huyendo o están siendo sometidos a un procesamiento judicial, que es normal porque aquí lo que tenía que restablecerse era el orden constitucional, y están desarmados, pues. Y vos escuchaste en los videos que los tranques eran grandiosos, dice, porque les facilitaban a ellos ejercer la presión que los iba a llevar supuestamente a la toma del poder. Y viene este otro y te dice que quiénes son los que se están usurpando la representatividad en esa unidad azul y blanca, ¿verdad? Para tener ese protagonismo que no tienen. Yo creo que más bien ellos diálogo necesitan tener con los partidos políticos. Pero es que, acordate, Manuel, en la edición anterior de este programa, habíamos hablado y habíamos quedado de acuerdo en que era necesario un diálogo para resolver la crisis del país. Sí. ¿No? Que nada tenía que ver con el diálogo que empezó o la mesa que se armó el día 16 de mayo. Sí. ¿No? Porque ahí se estaban discutiendo asuntos políticos y legislativos, y que necesariamente debía de tener participación de la representación legislativa actual, porque esa es la que al final de cuentas tiene que aprobar en la Asamblea Nacional los acuerdos que se lograran en un diálogo. Entonces dijimos que para un diálogo, para empezar, había que ampliarlo, ¿ah? A meter sectores, a meter gremios y a meter a los partidos políticos que estaban participando. Estos sectores de Alianza Cívica, convocados por la Iglesia Católica, porque hay que recordar que fue la Iglesia Católica la que los convocó a petición del presidente Ortega, cuando el presidente Ortega le pide que sea la Iglesia Católica la mediadora, cuando él convoca al diálogo y pide a la Iglesia Católica que sea la mediadora, la Iglesia Católica invita a estos sectores que terminan convirtiéndose en Alianza Cívica, ¿no? Entonces, de una u otra forma, el hecho de que se hayan sentado en esa primera mesa, me parece a mí, legitima su existencia de alguna manera, aunque no existan legalmente, porque yo entiendo que no tienen una personalidad jurídica como tal, pues, sí, pero es decir, esa participación, sí. Lo que a lo mejor lo que hay es que hacer es recomponer, y eso, no sé, pues, cómo será, recomponer esa participación para que sean realmente representativos. Yo he hablado con estudiantes que dicen no sentirse representados, estudiantes de los movimientos estudiantiles en protesta que dicen no sentirse representados por quienes están supuestamente representando a los estudiantes en la Alianza Cívica. Pero bueno, eso digamos son puntos más, puntos menos que deben de discutirse. Pero sí, efectivamente, lo que dijimos en la edición anterior es que es necesario un diálogo, porque hablando es que se entiende la gente. Y yo planteaba que el diálogo debe ir en dos fases, un primer diálogo o una primera fase para salir de este escollo en el que estamos en este momento, y una segunda fase que ya es un diálogo más amplio para abordar otros temas que tienen que ver con el futuro del país. El gobierno planteó otra línea de diálogo que es más lógica y es más tangible, que es el diálogo con el pueblo, ¿verdad? A nivel territorial se está discutiendo mucho sobre la situación, ¿verdad?, actual y la que pasó. ¿Y por qué pasó? Porque tenemos que tener una claridad meridional
de qué pasó y por qué pasó, y quiénes fueron, vamos a decir, y los ejecutores en el campo y los ejecutores intelectuales. Eso se está abordando a nivel masivo y de manera, ¿cómo te diría yo?, hasta a nivel de capacitación. Ellos tienen un formato, ¿verdad?, que corresponde a su agenda e intenciones políticas, que no tiene nada que ver mucho con lo que se plantea en las bases. Ve, vos no podés sentarte a dialogar, sería un absurdo. O sea, Maquiavelo, si resucita y tiene una lectura clara de lo que está pasando en la política, te haría la misma pregunta: ¿diálogo con quién? ¿Por qué vos no te sentás a dialogar con quienes se están matando entre ellos mismos? Uno, quienes tienen tantas diferencias, que en la Cámara, como te dicen, no las mencionan para no confundir a la gente, pero en la realidad es que al interno de ellos tienen muchas cosas que superar, y valores morales, intereses políticos, intereses económicos, que entre ellos hasta hoy son insuperables. Entre esos intereses políticos, ¿verdad?, es constituirse como tal. O sea, vos conversás con alguien que está institucionalmente, constitucionalmente registrado y que existe jurídicamente. No con un bus repleto, lleno de pasajeros, donde los intereses son completamente diferentes y contrarios entre sí mismos. Ellos tienen que conversar, por ejemplo, con Arnoldo, quien les dijo de que no alcanzaba ni en un Volkswagen y el asiento delantero iba vacío, porque ellos sí tenían el tendido electoral nacional. Entonces, Arnoldo, ¿qué entiende? Estos vienen a quitarme a mis correligionarios, a mis votantes. No se los va a permitir. El C por L, ¿verdad?, que de manera estratégica está y no está, y dice que a la hora de las elecciones y ahí se van a salir las banderas políticas, significa que esta alianza o esta unidad va a tener también serios problemas para guiñarle a sus votantes. Entonces, el diálogo que lo establezcan primero entre ellos, se constituyan jurídicamente para tener una participación cívica en unas elecciones. Si ellos quieren que sean cívicas, pues lo primero que tienen que dar ellos, la pauta es ellos organizándose. Como tal, ahora son grupos difusos de, vamos a decir, políticos, jóvenes entusiastas, que aparentan tener un gran grado de conocimiento, tanto teórico como práctico, de la situación nacional y de las ciencias políticas, pero que no existen jurídicamente. Existen en una pantalla de televisión, existen en un programa de televisión que les dan esa oportunidad para ellos ir a expresar y dar esa estampa, esa imagen, pero que en la realidad no están ellos en una concreta política. Ok, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Manuel Espinosa Jarquín, Humberto Áviles Bermúdez. ¿Hay que hacer algo para realmente normalizar este país? ¿O con lo que se está haciendo es suficiente? Manuel hablaba acerca de el diálogo desde la base que ha anunciado el gobierno, incluso la vicepresidenta Rosario Murillo anunció un proceso de consultas, ¿no?, sobre un documento que tiene que ver con paz y reconciliación, si no me equivoco. Pero fíjate que yo más bien ese diálogo entre la ciudadanía o el diálogo desde la base lo veo más complicado y enredado que un diálogo en otro nivel. Un diálogo en el otro nivel tendría que ser un diálogo realmente representativo, que en este momento no hay representatividad, o por lo menos hasta donde estuvimos en junio no había representatividad como tal. Sin embargo,
hay que buscar esa representatividad porque hay temas que hay que discutir. No sé si este va a ser un proceso que va a empezar abajo y va a ir escalando hasta llegar a posiciones más de representaciones más cualitativas y cuantitativas de la población. Mira, si me permitís, yo creo que lo que aquí no puede haber, no podemos seguir tomando como referencia de diálogo el show mediático que se dio evidentemente que en eso mayo no. y que fue a todas luces un fracaso. O sea, No, ni a muchos de esos actores por tampoco. eso, no, por supuesto, a todas luces un fracaso. Ni a muchos de eso esos no que se puede piden ese repetir. diálogo. Yo tal vez ¿verdad? quisiera acotar sobre ese diálogo. Hay que recordar que ese diálogo se negó la participación de la OEA en el diálogo. Se habló de que la OEA podía participar en ese diálogo y tanto los mediadores como la alianza dijeron que no iban a aceptar la participación de la OEA en aquel diálogo. Pues, eso fue cualquier cosa menos un diálogo. ¿Ya? Porque era un show mediático. ¿Quién decidió que fuese televisado? ¿Ya? Los mediadores. ¿Quién invitó y dijo este sí, este no? Y parece que también ellos. Entonces, desde ahí, como se dice en argot popular, ese diálogo iba con las patas hinchadas y no llegó a ningún punto. Nació muerto. Entonces, aquí hay unos cauces institucionales para que lo que se llama democracia nos podrá satisfacer más o nos podrá satisfacer menos, funcione. Sobre mínimos, te puedo admitir que me digas sobre mínimos, pero funciona. ¿Ya? Y esos cauces deben de respetarse. Es como el tema, ahora están anatemizando y criminalizando al gobierno de Nicaragua internacionalmente porque se recordó una vez más, y eso lo sabía todo el mundo, que para manifestarse, por muy pacífica que sea la manifestación, y expresar tus inconformidades o protestar, pues, hay que solicitar permiso en cualquier parte del mundo. Ese es un cauce mínimo de civismo. Ese es el parámetro cero, si se me permite la expresión, de conducta cívica. Si no queremos que haya consecuencias nefastas y una espiral de violencia como en la que nos vimos sometidos todos y cada uno de los nicaragüenses en los primeros 3 meses. Yo ahí quiero recordar, Humberto, quiero recordar porque a lo mejor hay gente que lo ha olvidado o no supo. La primera manifestación que se hizo después de los primeros días de esta crisis en abril, es decir, después de los primeros muertos, la convocó el COSEP. Sí. ¿Va? Y esa manifestación, la solicitud de permiso ante la Policía Nacional la firmó José Adán Aguirre. Y ahí está en la Policía Nacional la solicitud. ¿Va? En los días posteriores hubo otra manifestación que fue convocada por la Iglesia Católica. Y esa, no estoy seguro quién la firmó, pero era un representante de la Iglesia Católica que firmó, o que firmó la petición de autorización ante la Policía Nacional. ¿Ah? Para recordar que eso, es decir, son solicitudes que se acostumbran a hacer porque así lo determina la ley. Sí, pero más allá de esos 2 casos aislados que has mencionado, y uno que no es suficiente, que la firmó un tal Peraza, ¿ya? Que dice que es politólogo, ¿verdad? Que no decía, por cierto, la de Peraza, ni los itinerarios, ni el horario, ni por dónde iba a discurrir. Más allá de eso, ha habido un irrespeto absoluto a lo de los permisos. Y sí se han agarrado de un comunicado de la Policía Nacional recordando la necesidad de cumplir la legalidad vigente para decir que la policía se había autoarrogado facultades que no tiene, ¿ya? Y que había declarado ilegales las protestas. ¿Qué fue lo que pasó? El alboroto de los últimos detenidos en el Camino de Oriente y concretamente en la fachada del supermercado La Colonia, ¿ya? Que habría que ver por qué estaban en la fachada del supermercado La Colonia. Pero bueno, no entremos a eso, pues. Ni siquiera sigamos a eso. Y que lo que más gracia, entre comillas, causó fue la tristemente célebre partida de nacimiento de las Picorrojo, ¿ya? Y de los Picorrojos, por ahora resulta que hay
los que se ponen el pico rojo. Pero bueno, independientemente de eso, ya, eso ha servido para agarrar como estandarte de violencia institucional lo que ocurrió ahí. Y a todo el mundo se le olvida, muy convenientemente, que en guerra anunciada no muere soldado. ¿Ya? Deberían de recordar los organizadores de los tranques y de la violencia que ha padecido toda la población, independientemente de si estaba o no con el gobierno, ¿ya? Lo que pasó en todo el país. Deberían de preocuparse los organismos internacionales de los derechos humanos que solo beben de la fuente de ONG, porque hemos caído desgraciadamente en la ONGización de los derechos humanos. Los derechos humanos están en manos de los organismos no gubernamentales. ¿Y por qué? Y financiados mayoritariamente por quién. No yo voy a repetir lo que abunda en las redes sociales, de lo que está saturada la ciudadanía de este país a estas alturas. Debería de recordarse, sí, a ver, cantidades de muertos, ¿ya? Control de daños, inventario de las barbaridades que nos han pasado a cuenta de un voluntarismo político, de ocasión, oportunista, de saldo, voluntarista, que tiene de todo menos de democrático. No hay expresión más antidemocrática organizativa en este país hoy por hoy que la de la Alianza Cívica y la de la posteriormente llamada Unidad Nacional. Digan, ¿quién, cómo, cuándo? Celebraron asambleas donde lo más que ha trascendido son las reuniones de Jaime Arellano, por ejemplo, diciendo pues públicamente, se ha filtrado, y que no lo dicen en televisión para no sembrar la división. Ha trascendido que hay abuso de poder, ya lo comentaba Manuel con anterioridad. Entonces, yo creo que sí, por supuesto que hay que dialogar, por supuesto que hay que reformar muchas cosas, pero con respeto a las reglas del juego. Si yo quiero reformar unas reglas del juego con las que no estoy de acuerdo, lo mínimo que tengo que hacer, si tengo un comportamiento cívico, si tengo un mínimo de conciencia democrática, es conocer las reglas del juego y demostrarlas y respetarlas, para dentro del respeto a esas reglas del juego proponer reformas, pero no es a la tremenda o a la brava. ¿Me explico? Entonces, por supuesto que hay que hacer todo eso, que hay que retomar algunos aspectos positivos. Quiero decir, si para algo sirvió ese mal llamado diálogo nacional, establecido el 16 de mayo e interrumpido unilateralmente por la Alianza Cívica, es para demostrar que un diálogo nacional no puede ser un show mediático al arbitrio de una sola de las partes, mucho menos determinado arbitrariamente, valga la redundancia, por los mediadores, como posteriormente se ha demostrado. Entonces, evidentemente que aquí habrá que reformar la ley electoral. Pero para reformar la ley electoral, porque es de rango constitucional, hay que reformar la constitución de este país. Y no es en un día. Y eso tiene sus tiempos, por eso había un cronograma. No es aquel fardo de propuestas antojadizas que en un momento determinado se le presentó al gobierno. Y que con todo lo antojadizo que tenía ese fardo de propuestas de una alianza cívica no legitimada, mientras existió el diálogo mediático, el show mediático llamado diálogo, el gobierno manifestó su voluntad de hablar de cualquier tema, siempre y cuando, y eso lo calificaron de postura de fuerza del gobierno, se levantaran los tranques. Esa era la condición sine qua non para seguir hablando. Pero antes de eso ni siquiera el gobierno se levantó de la mesa del diálogo, fue la misma alianza cívica. Si nos reenfocamos en tu pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Qué hacer para volver a la normalidad? Bueno, ya estamos en una normalidad, pero que tomemos la parte esta, ¿qué hacer, verdad? Mira, primero hay que ayudarle a desbaratar el imaginario a la oposición o a los que conforman la alianza o la unidad, de que ellos son una fuerza constituida. No son una fuerza constituida. Deben de ellos ir para pensar en diálogo a constituirse y superar sus problemas internos y diferencias. 2, destruirles sus imaginarios de que ellos pueden volver, aunque lo deseen de mucho corazón, en establecer la violencia y el caos en este país. No se les va a permitir. Si les gusta balbucear y manipular los conceptos como democracia,
y libertad, con ese formato de violencia no se construye ni se desarrolla un país y una sociedad. Ellos deben de autodesconstruirse ese imaginario de horror y caos por el cual pretendían llegar al poder. Hay muchos formatos que otros también los añoran. Los excontras añoran la guerra de la contra y les gustaría vivir en ella, porque eso es algo psicológico. Viviste en algo que el tiempo te lo modificó y de repente no estás en nada, ¿verdad? Entonces, muchos van a querer revivir este formato, como estos nuevos políticos quieren revivir el formato de abril. Entonces ellos, cuando denuncian que el país cambió, que el país es diferente, sí es cierto, es diferente, no porque ellos lo hayan cambiado. Ahora las realidades políticas con las que ellos se van a encontrar son muy diferentes. El diálogo en la base que nosotros hablamos sí existe, y a lo interno hay un flujo ya de temas que se están tocando para construir, para mejorar, ¿verdad? Y ese es el que es necesario. Entonces, la realidad que existe hoy, ¿verdad?, no depende de ellos. Es más, yo diría, hay que desconstruirlos a ellos en el formato de pensar que son una fuerza política. Son simplemente personas que tienen ambiciones políticas y que pretendieron llegar al poder por una vía que está completamente desmontada. O se institucionalizan como demanda la democracia real, o van a seguir en su propio entierro. Y esa inyección económica que le viene de los Estados Unidos, de las agencias norteamericanas, que Humberto no quiso mencionar, ¿verdad?, porque ya se ha mencionado, pero hay que mencionarlo. O ese imaginario de revivir, como te dijera yo, las oportunidades de llegar al poder por la violencia y el caos, o por los formatos que ellos quieran construir en Costa Rica y lanzarlos para acá, como en su momento en los 80 se vivió desde Honduras. Eso simplemente es suero que en su entierro se están inyectando para ir al cementerio. No entra en la realidad que se quiere construir aquí. La economía tiene cifras, ¿verdad? Y vos podés ver que se perdió. Y los economistas están viendo cómo se recupera este sector de desarrollo del país. Pero las alianzas políticas, el apoyo político a un partido se construye de una manera diferente. Ellos no lo están haciendo. El sandinismo sí lo está haciendo y tiene grandes éxitos. Y tiene grandes éxitos de respuesta a lo que ya pasó y a lo que su imaginario también puede crear. Porque tampoco ellos deben de pensar que como ya se le ganó esa batalla, el sandinismo está acostado y dice, vamos a esperar lo que van. No, se está trabajando en la construcción de la cultura de paz. Y eso es algo muy importante. Vamos a entrar nosotros en un desarrollo de la paz. Pero para trabajar en esa construcción de cultura de paz debemos de participar todos. Claro. No unos sí, unos no. Claro, sí. Nosotros estamos haciendo nuestro gran aporte en construir la paz. Ya se hizo el máximo. Ahora hay que ver cómo trasladamos esa cultura de paz a ellos que son los golpistas. O sea, el hecho que vos me hables de democracia y libertad no significa que vos seas Simón Bolívar y el hombre de los pensamientos más profundos democráticos, ni que lo lleves a cabo. La cultura de paz tiene que ir hacia ellos y debe de comenzar por formatearse el chip y entrar a organizarse jurídicamente. Ok, pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Hay dos imágenes. La imagen que plantea el gobierno con una normalidad
y la imagen que plantean estos grupos de oposición que dicen que no hay ninguna normalidad. Y esta imagen de los grupos de oposición es la que se ha vendido al exterior, ¿no? En contubernio, me parece a mí, y de acuerdo con lo que habíamos conversado en programas anteriores, tanto con ustedes como con otros invitados, más que contubernio con el patrocinio principalmente de los Estados Unidos a nivel internacional. Bueno, ya mirábamos a la embajadora Nikki Haley en Naciones Unidas, a Carlos Trujillo en la OEA, ¿no? Patrocinando posiciones contra Nicaragua. Es ahí donde se está haciendo más ruido y me parece a mí, y lo he dicho en otros programas, que se magnifica lo que sucede en Nicaragua. No, estamos totalmente de acuerdo. Te robo un segundo. Sí, dale. Pues se me olvídale. Vos sabés que las redes sociales son lo mejor que hay ahorita. Y inclusive te sirven mejor para leer la situación coyuntural que un diario local. No sé cuánto, ya pocos leerán la prensa, ya pocos leerán el Nuevo Diario, pero todo el mundo vía WhatsApp y las imágenes que te mandan WhatsApp y lo que se publica en el Facebook te informan más. Mira, no está normal, dicen ellos, pero todos sus dirigentes políticos tienen plata y el pueblo lo debe saber. Y están todas las imágenes de ellos en hoteles, en bares, en restaurantes, en balnearios, gozando de la buena vida que te da la situación de normalidad en el país. Los que están presos están pagando los platos rotos de los planes de violencia que sus líderes políticos generaron, ¿verdad? Y como bien vos decís, solo hay un formato internacional que está poniendo la situación de Nicaragua de una manera igual o peor como comenzó en abril, porque eso es parte del interés de ellos, ¿verdad? Cuando la situación interna de sus propios brokers que lo financian es caótica. O sea, vos, si nos trasladamos hacia afuera, mira la situación interna de los Estados Unidos y busca en los análisis de la competitividad, vamos a decir política interna de los norteamericanos, una situación de bombas por correspondencia donde los demócratas acusan a los otros republicanos. Ya esa situación, desde la llegada de Trump, de la situación interna, es muy difícil en los Estados Unidos. Y la otra, el ex jefe de la CIA, John Brennan, acusando a Trump que está en las manos de Putin, ¿verdad? O sea, ellos mismos están enredados y están tratando de meternos o llevarnos a nosotros en sus propios planes de enredo, ¿verdad? Pero evidentemente, en estos planes de enredo tenés ahí mismo la decisión unilateral del presidente Trump de retirarse del acuerdo nuclear con Rusia. Sí. Hay quienes aquí en Nicaragua dijeron que el tema Nicaragua va a ser abordado por Trump y Putin, sí, para que Rusia supuestamente no se meta más con Nicaragua y se lo deje todo en manos de Estados Unidos. Hay quienes han llegado a decir esa. Bueno, pero no nos podemos seguir moviendo en el mundo de las especulaciones de si Nicaragua va a ser objeto de conversación entre Trump y Putin. No, pues es que yo lo que voy es a lo siguiente, Humberto. La crisis de los misiles del 62, no es para nada la crisis de Nicaragua en este momento. Pues es decir, eso sí fue abordado entre la Unión Soviética y Estados Unidos, el tema Cuba. Y nosotros no estamos en medio de esa crisis para hacer es decir, es que eso es lo que yo digo, para que eso sea abordado en Permitime decir, la idea por qué era, me vino a la memoria precisamente porque es bueno recordar lo que acaba de ocurrir. Quien se ha pronunciado claramente en la más alta instancia internacional, que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde se sientan las superpotencias, por algo tienen derecho de veto, los 5 que están ahí. Hay 2 miembros de ese Consejo de Seguridad dijeron muy claramente que Nicaragua no significa para nada una amenaza a la paz y la estabilidad mundiales ni a la seguridad internacional. En primer lugar, no perdamos de vista eso. Que John Bolton filtró, el asesor de seguridad nacional, que no le quedó más que reírse a la pregunta, es bueno que vean, a la pregunta de Putin, ese video que se ha hecho viral en las redes, ¿no?
ahora comentamos la pregunta de Peter, que llegó a plantearle el tema de Nicaragua, lo dudo. No sabemos Es que qué eso- hablaron, eso- pero la misión fundamental de Bolton era transmitirle a Putin que Trump ha decidido unilateralmente, y aquí me voy a detener porque el panorama internacional está marcado por dos grandes posiciones. La liderada por Donald Trump, repetida con una insistencia digna de mejor causa, que es el unilateralismo, ya sabemos, acuerdo climático, Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el acuerdo nuclear con Irán, la UNESCO, ahora el anuncio del acuerdo nuclear que se va unilateralmente con Rusia, disque pretextando que se va de ahí para frenar, por otro lado, el armamentismo de China. Da la casualidad que el otro miembro del Consejo de Seguridad que se pronunció sobre que el caso de Nicaragua no es amenaza de ningún tipo, internacionalmente hablando, fue China. Entonces, en ese sentido, andar pensando que Donald Trump y Vladimir Putin, ya no en París, que se van a ver el 11 de noviembre a propósito del primer centenario de la Primera Guerra Mundial, ahora están diciendo que oficialmente Bolton le llevó la invitación a Trump. Y lo más que ha dicho el Kremlin hasta ahorita es que el gobierno ruso, en particular su presidente Putin, están analizando esa invitación que sería para el año 2019. Que Nicaragua va a ser objeto de eso a estas alturas. Hombre, no olvidamos que la posición geoestratégica de nuestro país en medio, somos la garganta pastoril de América, estoy citando a Pablo Neruda, ¿no? El corazón del centro de América, y si el canal sigue, si el canal no, porque siempre se demostró, todos los estudios habidos y por haber en materia canalera por el Istmo Centroamericano siguen demostrando que es más ventajoso desde el punto de vista mercantil, que es lo que hace codiciosa la posibilidad de hacer un canal por Nicaragua, es una vía canalera por Nicaragua. Entonces, lo que hay que hacer es tener conciencia de la situación internacional, porque si queremos que la presunta democracia con la que se llenan, y nunca mejor dicho presunta, la boca, la disqueoposición que está por verse, ¿ya? Prospere, pues entonces que actúen democráticamente, no sigan actuando con un voluntarismo que no conduce más que a la confrontación. Porque mientras te digan, mire, aquí hay unas reglas del juego, y vos, si sos la oposición, te empeñés en ni siquiera tenerlas en cuenta, ya no digamos en violarlas o no violarlas, y manipular los conceptos de democracia y de libertad, antojadizamente. Y no solamente eso, ahora resulta que la expresión política, con todo el respeto para la terminología, más acabada de la disposición es su último parto, si es que han terminado de parirlo, Unidad Nacional Azul y Blanco, apropiándose de los colores de la bandera nacional. ¿Ya? Entonces, no hay que perder la perspectiva y centrarnos en que el mundo hoy por hoy está en manos de un tipo que es el presidente de los Estados Unidos, que ha batido todos los récords de unilateralismo y que piensa que se puede gobernar su país y por ende el mundo, porque son la primera potencia mundial, a base de tweets, ¿no? Y hay que considerar de qué manera ha venido neutralizando esa pulsión unilateralista y dictatorial de un comerciante de la política, que es lo que en mi opinión es Donald Trump, ¿ya? Por parte de los únicos que lo pueden frenar, que se llaman Vladimir Putin en Rusia o Xi Jinping por la República Popular China. Bueno, yo no diría, ¿verdad?, que el mundo esté en manos de ellos hoy. El sistema internacional, la configuración del orden internacional, hoy más que nunca, su cambio es más que nunca tangible, ¿verdad? Se puede percibir. Lo que pasa es que aquí siempre hay algunos que te dicen, están cambiando los rusos, cuando comenzó en Siria, por ejemplo, los rusos están cambiando Ucrania por Siria, ¿verdad?
Ahora otro día te dicen, Bolton va a decirle o a negociar a Nicaragua por no sé qué otra pieza ahí en el marco de la geopolítica rusa. Son temas mediáticos, como otros que se utilizan para decirte, mira, Rusia tiene tal PIB y no compite, ¿verdad? El PIB de Rusia es hasta menor que el de Brasil. Como quien dice, no conviene acercarse a Rusia porque la fortaleza norteamericana. Son, vamos a decir, temas que a propósito se utilizan para confundir, ¿verdad?, a la población en función de la verdadera realidad que presentan los actores más altos competitivos en el sistema internacional, ¿ya? Lo que yo vi, que es lo que se refería Humberto, un video, ¿verdad?, donde prácticamente Putin se burla de Bolton y le dice, el escudo de ustedes tiene un águila y en una de las garras el águila tiene 13 flechas, ¿verdad? Y en otra una rama con 13 olivos. Olivos. Pero parece que tu águila se comió los olivos y solo se quedó con la flecha, acentuando la visión que el mundo tiene hoy de los Estados Unidos de una potencia guerrerista, nada pacífica, de una potencia violenta, y global, que actúa ¿verdad?, unilateralmente. y que actúa, ¿verdad?, unilateralmente. Entonces, esos temas así que te tiran no tienen ningún tipo de fundamento, porque también demuestran que el que te lo da no tiene ninguna noción de lo que realmente significa la visión geopolítica de estas potencias. Y acordate que sobre todo Putin habló de que la más grande tragedia geopolítica del siglo pasado fue la desintegración, no solo de la ORSI, sino de todo el sistema socialista. Uh-huh. Bueno, desafortunadamente el tiempo nos come en estos programas. Quiero agradecerle a Manuel, a Humberto, haber estado con nosotros hoy. Esto sigue, como dicen popularmente, pica, se extiende. Esperamos que Adolfo pueda estar en una próxima sesión de este tipo de programa. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.